Muy bien, esto ya está. Apuntes. Micrófono funciona. ¿Está activada la grabación? Sí, esto después se edita. No decir táctica murciélago, pues es el otro canal. Presentarlo como el canal de siempre, de acá. Chile en 1962, toma 357, versión 5, creo que es esta. Vamos arriba. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video dedicado a la historia de la Copa del Mundo. Hoy es turno del Mundial de Chile 1962, un campeonato señalado como el más violento de la historia de la Copa del Mundo. Además de eso, y que se explica por las más de 50 lesiones que hubo en el campeonato, 5 de ellas fueron fracturas, fue el último mundial donde participaron en exclusividad selecciones de América y Europa, y además por última vez la FIFA permitió que un futbolista pudiese defender a más de una selección. A partir del 66 eso no corría, y casos como el de Puskás, que jugó la final por Hungría en 1954, en este campeonato defendió a la selección española. Además de cuestiones de organización y de ajustes que venían mejorando mundial a mundial, y la presencia nuevamente de la televisión, Chile hizo una inversión muy grande para mejorar sus equipos y poder transmitir partidos en su país, en sus 3 canales existentes en la época. Se lució con la forma de la determinación del campeón del mundo. Pues ahora les voy a contar en el formato, pero fue muy especial cómo pudo haberse determinado el campeón del mundo, que por suerte no sucedió. Pero se arriesgaron bastante los muchachos de la FIFA en épocas donde, bueno, no existían las definiciones por penales, cosa que recién se va a dar en unos mundiales más adelante, les voy a contar cuál, y recién en 1982 apareció la primera definición mundial entre Alemania y Francia por las semifinales de aquel campeonato. ¿Por qué Chile fue el organizador de aquella Copa del Mundo? Bueno, por aquello de la alternancia entre América y Europa, y aparte porque Chile apeló a uno de los artículos de FIFA donde decía que FIFA trata de expandir el fútbol en el mundo, apoyar a los países emergentes a nivel de infraestructura, y entre esa y otras cosas le ganó a Argentina. Aparte porque el discurso de los dirigentes chilenos fue cortito y al pie, no le estuvieron dando vuelta, ahora lo vamos a ver. Sin embargo, Argentina era el gran favorito a organizar el Campeonato del Mundo. Recordemos, de nuevo, alternancia América-Europa, ya 2 corridos en Europa, era momento que volviera acá. Uruguay organizado en el 30, Brasil en el 50, los argentinos dijeron, ya nos esquivaron en el 38, ahora vamos nosotros, ¿verdad? Argentina, por cierto, que iba a volver a la Copa del Mundo en el 58, esto había sido en 1956. La selección argentina no había participado del Mundial de 1954 ni el de 1950 por motivos que ya expliqué en aquellos videos. Y el presidente de la AFA hizo un discurso de esos pudridores de 2 horas, y aparte dice que lo perjudicó que haya sido en español. Y terminó con una frase bastante pretenciosa diciendo don Raúl Colombo que podemos empezar la Copa del Mundo mañana porque lo tenemos todo. Y bueno, eso se ve que a la gente no le gustó, o en realidad lo que le gustó más fueron las explicaciones de Juan Pinto Durán y Carlos Ditborn, dirigentes chilenos, que además de hacer, como les decía, ese discurso cortito en inglés, directo al grano, se deben haber tomado las copitas con los dirigentes correctos, hicieron el lobby correspondiente y convencieron al Congreso de que Chile era la mejor opción para organizar la 7ª Copa del Mundo. En el medio de ese lapso entre el 56 y el 62 hubo un terremoto en Chile, el máximo registrado con instrumentos en la historia de la humanidad. Eso hizo peligrar la organización en aquel país. Sin embargo, con el apoyo del presidente Jorge Alessandri Rodríguez, el Mundial, señores, se hace en Chile sí o sí, con apenas 4 de las 8 sedes previstas para aquella Copa. Dio inicio la Copa del Mundo, que, bueno, tuvo un discurso del presidente bastante particular, muy aburrido parece. Se enfrentaron Chile y Suiza en el partido inaugural. Ahí está la pelota crack en las manos del árbitro y el afiche de la Copa del Mundo más perezosa de la historia desde mi punto de vista. Entiendo que en aquella época que el hombre, la humanidad estaba yendo al espacio, la pelota orbitando alrededor del mundo. La verdad, para mí se quedaron en la mitad del proceso creativo, pero ¿quién soy yo para andar criticando esto? Apenas me animo a compartir mi punto de vista de una Copa del Mundo, y no voy a andar hablando de diseño tampoco. Sería el colmo ponerme a hablar de eso, aunque voy a hacer un ranking de los que más me gustaron y no de los distintos afiches o póster, como le quieran llamar, de los mundiales.
Por cierto, Carlos Dibborn y Juan Pinto Durán no lograron ver esta Copa del Mundo. Juan Pinto Durán falleció en el año 57 debido a una pancreatitis aguda y Pinto Durán en un accidente de tránsito y Juan Carlos Dibborn fue el que falleció por una pancreatitis aguda un mes antes del inicio de la Copa del Mundo. ¿Cómo fue el formato de esta Copa del Mundo? ¿Qué cosas sucedieron? ¿Qué cosas se ajustaron? Lo vemos a partir de ahora, donde podemos... Y quiénes participaron y quiénes debutaron. Poquita gente se sumó a la fiesta por primera vez de las 16 selecciones, que tenían obviamente a Chile como local y Brasil como campeón defensor directamente clasificados. Colombia dio la sorpresa de eliminar a Perú en las eliminatorias. Argentina, Brasil, Chile, obviamente Uruguay y México, los participantes que representaron a América. Bulgaria fue el debutante por el lado de Europa junto a Alemania, Checoslovaquia, España, Hungría, Inglaterra, Italia, Suiza, Unión Soviética y Yugoslavia. Estos 16 equipos se dividieron en 4 grupos de 4 equipos cada uno. Finalmente ya se quedó esto de todos los desempates se definen por diferencia de goles, no hubo partido extra en fase de grupos, se mantiene el tiempo suplementario, pero se elimina el partido extra en cuarto de final, semifinal, final, se mantiene el tiempo suplementario y el partido extra en la final, y de persistir el empate se realizará un sorteo para determinar al campeón del mundo. Sí, señor, ni la Conmebol se animó a tanto, el campeón del mundo pudo haber sido determinado con una monedita. Argentina integró el grupo A junto a Inglaterra, Hungría y Bulgaria. Brasil, Checoslovaquia, España y México en el B. En el sorteo de los chilenos no le funcionó la heladera, no pudieron poner las bolillas frías y le tocó el grupo de la muerte. Alemania Federal, Italia y Suiza. Uruguay, Unión Soviética, Yugoslavia y Colombia fue el grupo D de esta Copa del Mundo que bueno, tiene esta particularidad de que el local integró el grupo de la muerte. No salió nada bien en ese sentido, aunque también, según lo que contaba a continuación de esta Copa, el vicepresidente de FIFA, pese a todas las advertencias que venían desde Europa y los malos augurios, el Mundial de Chile fue un ejemplo de organización igual con las mismas dificultades que los demás, y todo aquello que decían que iba a haber jugadores que no iban a poder alojarse, que la hotelería era deficiente y todo ese asunto. Ningún jugador durmió en la calle, todos tuvieron su plato de comida, su lugar para poder hacer sus entrenamientos y nadie se quejó en el sentido de la organización y la infraestructura por parte de las delegaciones. Así que fue muy exitoso en ese sentido la Copa del Mundo de Chile, que había sufrido bastante para poder lograr la organización de ese campeonato, y cuando se le suma bueno, el mal augurio de los rivales, en especial porque quieren que siempre se organice la Copa en un lugar solo, fue todo un éxito aquel esfuerzo del comité organizador y el pueblo y el gobierno chileno también. De hecho, el comité organizador, después del terremoto, le fueron a devolver el dinero que habían recolectado para la organización del Campeonato del Mundo al presidente. Le dijeron, mire, acá está, porque esto no se puede hacer, y allí fue cuando el presidente le dijo aquella frase de que el Mundial se iba a hacer en Chile sí o sí. El hecho de que se hayan disminuido el número de las sedes también afectó la forma de disputa del campeonato, donde no se pudieron jugar partidos a la misma hora. Y ya vamos a ver ahora en la fase de grupo cómo alguna selección, Argentina en especial, fue perjudicada. Porque todos los partidos se jugaron, o cada grupo jugó en un estadio en particular. Entonces sucedía que obviamente no se podían jugar en la última fecha partidos a la misma hora y se jugaron en distintos días. Y a la selección de Argentina, la verdad, medio lo cocinaron los ingleses, y lo terminaron dejando afuera. En especial también porque Argentina no aprovechó el día anterior el resultado y le puso poca presión a los ingleses, que jugaron al día siguiente y clasificaron por diferencia de goles. Vamos a la fase de grupo y a los partidos, a repasarlos de una manera rápida. En el grupo de Chile, los locales habían empezado ganando contra Suiza, terminaron segundos en el grupo, atrás de Alemania. Italia y Suiza quedaron afuera. Suiza empezó ganando el primer partido, pero los chilenos lo dieron vuelta con un contundente 3-1 que dejó muy contenta a la prensa local. Los alemanes y los italianos empataron en 0-0 en el Estadio Nacional de Santiago, y los italianos le ganaron a los suizos 3-0 en el último partido del grupo, donde Alemania le ganó 2-0 a Chile en un juego donde ahí los recortes diarios decían que, bueno, medio que tuvieron suerte los alemanes, la providencia del primer gol, y después como que aprovecharon la desesperación de Chile
los artículos de prensa, ese tipo de cosas a veces no son, en especial de los locales, cuando pierden no son los mejores consejeros para seguir, pero bueno, en fin, eso pasó en ese grupo que, no me olvidé, no lo vi, en la segunda fecha de la fase de grupos. Uno se pregunta, háganme acordar ustedes, ¿en qué campeonato del mundo un partido terminó con batalla campal en la segunda fecha de la fase de grupos, donde no haya pasado nada deportivamente, donde no haya una presión de que si perdemos nos quedamos fuera, que si esto, que el otro? Bueno, la cuestión es que a veces los golpes no vienen solamente de agresiones físicas, sino que unos periodistas italianos, que parece que no les gustó mucho que los hayan mandado a Sudamérica a cubrir la Copa del Mundo, mandaron un reporte o una nota a un diario boloñés que cayó muy mal en Chile. Ahora les voy a mostrar lo que dijeron estas dos bestias peludas, y que encendieron la mecha de lo que se dio a llamar la batalla de Santiago. Ustedes me dirán que, imaginen, el Mundial se hace en su país, y unos periodistas extranjeros, casualmente del rival que van a tener en unos días en la fase de grupo, se despacha con este artículo que les voy a mostrar, que se llamaba Santiago il confini del mundo, la infinita tristeza de la capital chilena. Bueno, estos dos, Antonio Girelli y Conrado Pizzinelli, se lucieron, por decirlo de una manera bastante irónica, no me sale mucho el tono, cuando escribieron para el Resto del Carlino, este diario boloñés, que, bueno, bastante sensacionalista era cuando estuve buscando también información, que no encontré el récord en particular. Si alguno consigue el link, le agradezco. Dicen que Santiago se parece a Turín, y ello tal vez para tratar de hacer olvidar la realidad de esta capital, que es símbolo triste de uno de los países subdesarrollados del mundo, y afligido por todos los males posibles: desnutrición, prostitución, analfabetismo, alcoholismo, miseria. Bajo estos aspectos, Chile es terrible y Santiago su más doliente expresión. Tan doliente que pierde en ello sus características de ciudad anónima. Este país y su gente están orgullosamente miserables y retrasados. Ustedes imaginen, después de leer esto, ¿qué fue lo que pasó en el partido entre Chile e Italia? Bueno, sí, lo que ustedes imaginan. Se agarraron a las piñas adentro de la cancha en lo que se dio a llamar la Batalla de Santiago el 2 de junio del 62. Los italianos salieron a la cancha con ramos de flores y se los tiraron al público presente, y el público presente les devolvió los ramos de flores instantáneamente a la selección italiana, que había quedado en el medio de esto. Bueno, en defensa propia también repartieron patadas. Ahí lo tienen al pobre inglés John Anston, que fue el árbitro del partido. A los 12 segundos ya había parado el árbitro por una falta fuerte, y a los 7 minutos Italia se quedaba con 10 por la expulsión de Ferrini. Lo tuvieron que sacar los policías, los carabineros chilenos, que no le hacen asco a sacarte a palos, así que no lo hicieron a disgusto. Ahí tienen, este fue el ambiente que se vio en la mayoría, en especial del primer tiempo. Dicen que el árbitro inglés favoreció bastante a los chilenos, que por ejemplo en una situación que se dio en el córner allí entre Leonel Sánchez y Mario David, no estaban bailando tango, se estaban agarrando a las piñas y no hubo consecuencia para ninguno de los dos. Sin embargo, el italiano le pegó una patada por la espalda al chileno unos minutos más tarde, y a los 41 minutos se fue expulsado de la cancha por pegar una patada a Leonel Sánchez, que era hijo de un campeón de boxeo. Se ve que metía bien las manos el chileno, y el italiano había cobrado lindo allá en el banderín del córner. Con goles de Jaime Ramírez y José Luis Toro, ganaron los chilenos 2-0 aquel partido. Después de que quedara con 9 los italianos, fue bastante fácil para el equipo local. Ken Aston fue el creador de las tarjetas amarilla y roja, que surgió debido a este y otros partidos en el Mundial del 66. El gran problema que había era cómo decirle a los jugadores que se tenían que ir de la cancha. ¿Cómo le comunico a estos señores? Che, se te está yendo la mano con las patadas. ¿Cómo se amonestaba un jugador? No existían las tarjetas. Y en el Mundial del 66, ya lo vamos a ver en el próximo video, sucedieron algunos casos, parte también de violencia en la Copa del Mundo, porque a Uruguay y Argentina los cocinaron en los cuartos de final, además de que los cocinaron a los brasileños a patadas y a Pelé en especial en la fase de grupos. Brasil no clasificó en la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. Eran los campeones, los bicampeones vigentes. Bueno, había que hacer algo, y este señor Ken Aston, que había tenido una actuación pésima, de hecho la FIFA después de este partido, durante la Copa del Mundo, les pidió palabras más, palabras menos, che, no favorezcan tanto a los locales, porque vamos a entender, los chilenos también pegaron y no hubo consecuencia para ninguno. Chile terminó con 11 ese partido,
Y como vimos en algunas imágenes, se agarraron las piñas en la cancha. Cuando vos te agarras a las piñas, no importa quién pegó primero, no podés pegar y te tenés que ir. Bueno, este señor fue premiado, el árbitro de este partido, fue premiado como presidente del comité arbitral en Inglaterra 66. Imaginen la calidad de arbitraje, está todo muy bien, es el inventor de las tarjetas amarilla y roja, pero no había hecho muy bien su trabajo en este partido y en el Mundial del 66, la verdad que tampoco. En especial si organizó esto de los arbitrajes cruzados. Mis amigos que me ven desde Argentina y alguno que peine canas y le guste la historia del fútbol, sabrán bien de qué les estoy hablando. Se los voy a contar en el video que viene del Mundial de Inglaterra 1966. Lo cierto es que esta fue la Batalla de Santiago, uno de los partidos más bochornosos de la historia de la Copa del Mundo, protagonizados por Chile e Italia. Por cierto, los italianos se quedaron de nuevo en primera fase. Ya había pasado en Suiza 54, en Suecia no fueron. Cuando muchas veces nos sorprendemos de, por ejemplo, Italia se queda fuera de los mundiales o que no pasa la primera fase, como si mal no recuerdo le pasó en 2010 y en 2014. Nos escandalizamos y en realidad esto ya era común en Italia, que ha ido en la cornisa, ahí en el filo entre me va bárbaro y salgo campeón del mundo o es un desastre, me quedo en las primeras rondas. Un poco ha sido la historia de Italia en los mundiales, que tiene 4, pero que no ha sido tan contundente como a mi entender, ya lo he dicho en otros videos, tanto Brasil como Alemania son las dos grandes selecciones de la historia de los mundiales, los grandes animadores de este campeonato, por lo menos desde 1950 a esta parte. Siguiendo con el repaso de la fase de grupos, el Brasil, el campeón defensor, ganó su grupo sobre Checoslovaquia, México y España. Los mexicanos ganaron por primera vez un partido. Brasil le ganó a México 2-0 en Viña del Mar con goles del Lobo, Zagallo y Pelé. Ahí tenemos a Garrincha rodeado de 8 mexicanos que no le podían sacar la pelota. Fue impresionante lo que jugó Garrincha, en especial a partir de cuartos de final, según cuentan los propios brasileños. Pelé se lesionó en el partido contra Checoslovaquia, quedó afuera, y México ganó por 3-1 a Checoslovaquia en lo que fue su primera victoria en la historia de la Copa del Mundo. Brasil, con 2 goles de Amarildo, que había sustituido a Pelé, le ganó a España por 2-1 y los españoles se quedaron afuera en primera fase de la Copa del Mundo. Los españoles que habían alineado a 4, que tenían inscrito a 4 jugadores extranjeros. Ellos eran los jugadores Eulogio Martínez de Paraguay, que era un delantero, José Emilio Santamaría, que era un lateral defensa uruguayo, Ferenc Puskás, el gran goleador húngaro, y además Alfredo Di Stéfano, la saeta blanca, el gran jugador argentino del Real Madrid, de Millonarios de Colombia, también de River Plate, si mal no recuerdo, me corregirán los amigos argentinos que estén viendo esto, estoy jugando con la memoria, cosa que no debería hacer. Pero Di Stéfano lo habían guardado para los cuartos de final porque había llegado lesionado a aquel campeonato. No pudo, tiene esa espinita, tuvo esa espinita en su carrera por no haber podido jugar una Copa del Mundo. Tuvo la oportunidad de participar en Chile 62, pero una lesión y la suerte de España, que no clasificó a los cuartos de final, le impidieron participar de algún partido de campeonato del mundo. Fueron unos 8 partidos que jugó Di Stéfano con la furia española. Los otros que habían alineado extranjeros fueron los italianos. Enrique Omar Sívori, de Argentina, jugó 19 partidos e hizo 9 goles con la selección argentina, y además jugó 9 partidos y 8 goles con la selección italiana. El otro que participó, también nacionalizado y que había defendido otra selección, fue Mazzola. ¿Se acuerdan del Mundial de Suecia 58? Que fue por quien Pelé entró en el segundo partido después de la rebelión de los talentosos. Bueno, Mazzola definitivamente terminó jugando por la selección italiana. Jorge Altafini era su nombre. La selección de Brasil, por cierto, se decía que era una selección que ya estaba mayor, tenía un promedio de 27 años, que como bien me hizo ver un amigo, Mario, que le mando un abrazo, cuando yo hablaba de que los jugadores de Uruguay en el 30 estaban medios veteranos, él me hizo ahí unos cálculos de expectativa de vida y qué se consideraba veterano en el 30 o en el 62. Y los 27 años del 62 a nivel de futbolistas no eran los mismos 27 años. Un jugador que hoy día está en la plenitud de su carrera, en aquel tiempo ya tenían unas cuantas lesiones y patadas arriba y no eran los mismos físicos de los que vemos hoy en día. Pelé,
quedó fuera del campeonato. 21 años tenía en aquel momento, una de las estrellas de Brasil, y bueno, y se perdió el resto del campeonato. Amarildo, que fue el que ingresó, hizo los 2 goles contra España, y Brasil hizo ese único cambio en toda la Copa del Mundo. Jugó o utilizó solamente 12 futbolistas, otra curiosidad de este campeonato del mundo. Vamos a ver cómo le fueron a los participantes de los países del Río de la Plata. Por cierto, México, que ganó su primera copa, que ganó su primer partido por la Copa del Mundo, tuvo el 4º mundial de Antonio Carvajal, el arquero, la leyenda del fútbol mexicano, que iba a jugar 5 copas del mundo en total. La selección argentina clasificó tercera en el grupo, debajo de Hungría e Inglaterra, superó a Bulgaria, le empezó ganando a los debutantes búlgaros por 1-0 con gol de Héctor Facundo, allí en el estadio de Rancagua, el estadio hoy día conocido como el Estadio del Teniente. Hungría le ganó 2-1 a los ingleses y Argentina estrenó por primera vez la camiseta alternativa azul en la derrota con Inglaterra. No tuvo que utilizar la amarilla del Malmo, la de algún otro equipo, como le pasó en el Mundial anterior. Hungría le ganó, despachó, aplastó 6-1 a Bulgaria, mientras que en la última fecha Argentina empató 0-0 con Hungría el 6 de junio y el 7 a los ingleses les servía empatar con Bulgaria y los búlgaros dijeron, nosotros hacemos un puntito, no vamos a clasificar, no nos molestamos, y clasificaron los ingleses a la segunda ronda. Unión Soviética y Yugoslavia clasificaron a la segunda fase en el grupo de Uruguay y Colombia, que quedaron afuera temprano. Los colombianos, con gol de Francisco Zuluaga, hicieron su primer gol en la Copa del Mundo, fue de penal a los 19 minutos contra Uruguay. Sacía y Cubilla dieron vuelta al partido de la Celeste, que dice que ganó con un golcito en offside. Vi las imágenes, la verdad, de los colombianos, tiene razón, no diga nada, pero fue el derecho de piso que tuvieron que pagar los colombianos. Los uruguayos perdieron con Yugoslavia 3-1 en una selección que tuvo 3 técnicos, ahí lo veían. Bastante caos organizativo tanto en Uruguay como contra Argentina. Y en el partido de la primera fase, 4-4 entre Colombia y la Unión Soviética, después que los colombianos fuesen perdiendo 4-1. El 4-2 fue el único gol olímpico registrado hasta el momento en el campeonato, de la historia del campeonato del mundo. Lo hizo Marco Col de Colombia, el legendario Lev Yashin, que dice que en aquellos tiempos no pasaba por un buen momento en aquel 1962 y se comió un gol de córner. Le dijo de todos los defensores, bastante culpa de Lev. Toño Rada. Y fueron los otros 2 goles de Colombia, que se fue despedida 5-0 por Yugoslavia. Uruguay perdió 2-1 con la Unión Soviética, le puso ganas, pero en la hora los soviéticos pusieron el gol de la victoria. La imagen de Uruguay en este campeonato fue la imagen de Eliseo Álvarez, que jugó fracturado. Buena parte del partido se fracturó en el primer tiempo y terminó así a los saltitos en la cancha para no dejar a sus compañeros con 10. Lo que digo, como lo dije cuando Hover le dio un infarto y volvió a la cancha, eso es la verdadera garra charrúa y no las patadas y la violencia, esa mala fama que se ganó Uruguay a partir de lo que sucedió en el Mundial de México 86 y la mala prensa que desde la prensa mexicana, valga la redundancia, le hicieron a la selección uruguaya, que aparte no jugaba nada, y se destacaron las expulsiones como las de Charly Batista, que antes del minuto había sido expulsado contra la selección de Escocia en la fase de grupos de aquel Mundial, cosa que repasaré en ese campeonato, no me quiero ir por las ramas. Antes, decirle lo de los 3 técnicos de Uruguay. De hecho, Uruguay tuvo 5 entrenadores entre las eliminatorias y el Campeonato del Mundo. Enrique Fernández dirigió la eliminatoria contra Bolivia. Empataron como los bolivianos allá en La Paz. En Uruguay ganó la Celeste, por eso clasificó a este Mundial. Se hizo una gira por Europa donde se comió 5 Uruguay con la Unión Soviética en uno de esos partidos. El director técnico era Juan Carlos Corazzo, el abuelo de Diego Forlán. Pero en la Copa del Mundo tuvo un triunvirato. Juan López, el técnico campeón del mundo de 1950. Hugo Bañulo, que en el 82 fue campeón de América y del Mundo con Peñarol, por ejemplo. Y Roberto Scarone, bicampeón de la Copa Libertadores 60-61 con Peñarol, también campeón de la Copa Intercontinental contra Benfica en el año 1961 con Peñarol. Esos eran los 3 encargados. Ni con esos 3 ni con un mago pudieron hacer jugar a la selección uruguaya. Estaba en un caos organizativo bastante grande, bastante similar a lo que vemos hoy día, nada más que la selección no se abstraía de todos esos problemas por aquellos tiempos. ¿Qué pasó en los cuartos de final de la Copa del Mundo? Bueno,
Chile se enfrentó a la Unión Soviética, Brasil a Inglaterra, Alemania a Yugoslavia y Checoslovaquia a Hungría. Como a mí me interesa la participación de los sudamericanos, vamos a ver rapidito cómo les fue a los europeos. La selección de Alemania quedó afuera con Yugoslavia en Santiago el 10 de junio y ese mismo día en Rancagua Checoslovaquia despachaba a los húngaros por 1-0 y de esa manera clasificaban a las semifinales estas dos selecciones. Brasil jugó con Inglaterra y le ganó 3-1 en Viña del Mar con una gran actuación de Garrincha que empezaba a despegar en ese campeonato como la gran figura, anotando los primeros 2 goles del partido. Y hubo un hecho muy particular cuando apareció un perrito callejero en pleno partido y el futbolista Jimmy Graves de la selección de Inglaterra fue el único que se animó para poder sacarlo de la cancha y decía: el árbitro había detenido el juego y nadie era capaz de agarrar al perro. Me encantan los perros, así que me puse en 4 patas y lo llamé. La gente me ovacionó cuando lo atrapé y lo levanté en brazos. Sin embargo, el animal me orinó en la camiseta y Jimmy Graves, no había otra camiseta disponible para el hombre, jugó con la camiseta orinada en el resto del partido de ese perrito que fue rescatado por una revista brasileña, O Cruzeiro. Se lo llevaron a Brasil y lo sortearon entre los campeones del mundo. Lo ganó Garrincha y en honor al bicampeonato le puso B al simpático canino que había invadido aquel partido entre brasileños e ingleses. Brasil se anotó el boletito en las semifinales. El último cupo disponible se lo disputaron entre Chile y la Unión Soviética en Arica. Y los chilenos resolvieron todo en el primer tiempo. Leonel Sánchez anotó a los 11 minutos el primer gol del partido. Chislenko le puso suspenso y empató a los 26, pero 3 minutos más tarde Eladio Rojas le dio el pase a los locales a las semifinales de la Copa del Mundo. Checoslovaquia le ganó a Yugoslavia la primera semifinal en el Estadio El Sausalito de Viña del Mar. Y las selecciones de Brasil y de Chile se enfrentaron en el Estadio Nacional de Santiago para ver quién era el último finalista. Garrincha puso los 2 primeros otra vez a los 9:32 minutos. Toro de tiro libre acortó las diferencias para la selección chilena a los 42 minutos. Sin embargo, 2 goles de Babá en el segundo tiempo liquidaron las cosas para el equipo de Brasil que, dirigido por Aimoré Moreira, clasificó a su segunda final de Copa del Mundo consecutiva. Garrincha se quedó afuera por una expulsión, mejor dicho, fue expulsado. Ahora voy a contar un poco más sobre eso. Con gol de Rojas sobre la hora del partido por el tercer puesto, los chilenos consiguieron la medalla de bronce en aquel Campeonato del Mundo 1962 contra Yugoslavia. Y les decía que Garrincha había sido expulsado en el partido con Chile, sin embargo, jugó la final. Y esto se debe a que los brasileños le hicieron lobby con Stanley Rush, que era el presidente de FIFA en aquel momento. Poco menos que le pidieron clemencia de rodillas, que era un buen muchacho, mirá, le gustan los perros, es amigo de todos, nunca le pegó una patada a nadie, qué sé yo, digan lo que digan. Hicieron de todos los brasileños y finalmente le dieron el perdón a Garrincha y pudo jugar la final. Y nuevamente, viendo un poquito el contexto de este campeonato y el contexto de la situación en aquel tiempo, plena Guerra Fría, yo creo que a la FIFA no le interesaba mucho que un país del bloque socialista ganara la Copa del Mundo, en este caso era Checoslovaquia, y vamos a darle un empujoncito a Brasil que capaz que no nos cae tan simpático, pero nos cae un poquito menos antipático que aquellos otros. Esto es una percepción mía, ustedes me lo sabrán decir en los comentarios qué les parece. Más allá de lo que pudo haber pasado en ese sentido, la final Brasil-Checoslovaquia el 17 de junio, los brasileños lo ganaron, no sin dificultad, pero sí con mucha autoridad por 3-1. Los checoslovacos habían empezado ganando ese partido. Y ahora vamos a repasar las alineaciones. Vamos a ver si no me tranco con los nombres. Shroff fue el arquero, no se rían por favor, Tichy, Polujar, Pluskal, Novak, Pospical, Navsak, Masopust, Kadaraba, Scherer y Jelinek fueron los 11 de Checoslovaquia. Gilmar, Yalma Santos, Ramos, Sósimo, Nilton Santos, Cito, Didi, Garrincha, Babá, Amarildo y Zagalo
los 11 de Brasil que alineaban 4-2-4, igualito que en el 58, parte de la escuela húngara de entrenadores que influyó mucho en Brasil y en parte de América y que llevó a esa formación 4-2-4. Pelé vio el partido desde la tribuna, desde el partido con Checoslovaquia justamente, que no pudo asistir al resto de los partidos. Y como les decía, los checoslovacos en el primer cuarto de hora se pusieron arriba con gol de Masopust. Capaz, acá lo pronuncio bien, capaz que cuando dije los nombres de los jugadores no, ya veremos. Eso fue a los 15 minutos, pero 2 minutos más tarde. Amarildo, el sustituto de Pelé, con poco ángulo definió para poner el empate a los 17 minutos y de esa manera empezar a encaminar un poco, darle la tranquilidad a Brasil, que se iba rumbo a su segunda Copa del Mundo. Bastante duro el partido, bastante complicado, persecución de varios jugadores. Con gol de Cito, allí el número 4 de espaldas en un cabezazo en el segundo palo, puso el gol de Brasil a los 69 minutos. Y allá, cerca del final, al arquero se le escapó la pelota, se encandiló descolgando el centro. Babá aprovechó para liquidar el juego y darle el campeonato del mundo a Brasil. Babá se transformó en el primer jugador en convertir goles en 2 finales de la Copa del Mundo. Ahora vamos a hablar de eso. Brasil 3, Checoslovaquia 1, vuelta olímpica nuevamente para los brasileños. La Jules Rimet arriba del todo en las manos del capitán de Brasil. Y bueno, este equipo de Brasil que en 1950 se veía generar una gran tragedia, se reconvirtió. Tuvo la posibilidad de avanzar en 1954, se enfrentó al mejor equipo de la época como Hungría y no pudo, y a partir del 58 comenzó a generar esto que es el mejor equipo de la historia de la Copa del Mundo, el único que no faltó a ninguna cita en los mundiales, y creo que, como les decía hoy en el video, junto con Alemania han sido los mejores en este sentido. Babá, como les contaba acá, Babá hizo goles en 2 finales del mundo distintas. Hay 3 jugadores más que tienen esta distinción en la historia de la Copa del Mundo. Uno es Zinedine Zidane, que hizo un gol en la final del Mundial hizo 2, creo, en la final del Mundial del 98 contra Brasil, e hizo el gol de Francia contra Italia en la final del 2006, final que se definió por penales. Todos se acuerdan cómo terminó Zidane aquel campeonato del mundo. Mi pregunta es, ¿cuáles son los otros 2 jugadores? El primero es muy fácil, hizo goles en una final que ya vimos y otras que vamos a ver en un par de videos más, pero hay otro jugador que hizo goles en 2 finales del mundo diferentes, y para darles una pista, era un jugador defensor o volante, dependiendo, volante defensivo, defensor algunas veces. Me gustaría saber aquí en los comentarios, si ya llegaron hasta acá y se fumaron 32 minutos de video, me cuentan quién es ese futbolista, o quiénes son en realidad esos 2 futbolistas que además de Babá y Zidane hicieron goles en finales distintas de la Copa del Mundo. No tengo mucho más para decir. Muchas gracias por bancarme hasta este punto y por seguir apoyando esta serie de historia de la Copa del Mundo. Se agradece el me gusta, sus comentarios y por supuesto la suscripción al canal. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.